Hola a todos, espero que estén todos muy bien, que hayan tenido una muy buena semana. Si no fue así, que a través de este culto se puedan reconectar con el Señor, puedan recibir aliento para enfrentar una semana más a través de la alabanza, a través de la palabra, puedan recibir un mensaje de parte del Señor. Quisiera comenzar diciendo que disfrutemos el reino de Dios. Hemos hablado durante estas semanas acerca de cómo entrar en ese reino, cómo establecernos, de qué es lo que es. eh, Entre otros factores. Pero quisiera decir que el reino de Dios no solamente es para obedecer, no solamente es de que un Señor y nosotros somos los que obedecen. No, imagínense, nosotros somos hijos del Rey. No solamente somos aquellos que obedecemos, sino que somos los coherederos. Somos también parte de aquellos que accedemos a las riquezas que el Señor nos entrega. Por eso no sientas que Dios es tu Señor y lo ves como una persona muy lejana, sino que Dios es tu Padre, eres hijo del Rey, tienes parte dentro de ese reino, tienes parte de las riquezas. Y habiendo dicho eso, yo digo, si estamos dentro de ese reino, en el reino donde gobierna aquel que es el dador de los dadores, ¿por qué tenemos miedo a que nos falte provisión? Si estamos dentro del reino de aquel que es el protector de los protectores, ¿por qué a veces nos llenamos de miedo? Si estamos dentro del reino de aquel que es el rey de la fe, ¿por qué la nuestra en ocasiones va fluctuando, va menguando? Es porque no estamos tan cerca del reino de Dios, porque nos alejamos a través de nuestras acciones y, y de las cosas que vamos realizando. Pero Dios quiere que nos acerquemos a ese reino y quiere que disfrutemos esta vida. Ese es el diseño que el Señor planeó en Génesis 1 del 27 al 29. Dice, fue así como Dios creó al ser humano, tal y como es Dios, lo creó a su semejanza. Creó al hombre y a la mujer y les dio esta bendición. Quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio, que dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. También les dijo Dios, hoy les entrego a ustedes toda planta que da semilla y todo árbol que da fruto. Todo esto les servirá de alimento. ¿Se da cuenta de todos los recursos que Dios puso a su disposición? Dios jamás no ha querido ver en miseria, Dios jamás nos ha querido ver en hambruna. Y creo que los que somos parte de su iglesia lo hemos visto. Hemos confiado en Dios y jamás nos ha dejado en vergüenza, jamás ha faltado un pedazo de pan en nuestra mesa. Por eso te digo, disfruta el reino, disfruta el estar dentro de aquel gobierno al cual se sujetan todas las cosas, tanto las que nosotros conocemos como las que no conocemos. Dios no nos ha llamado a solamente afligirnos. Quizás nos podemos quedar con que sí, esa bendición era el plan original, pero después Adán desobedeció y vino una maldición que aparece en Génesis 3:17. Dice, al hombre le dijo, ahora por tu culpa la tierra estará bajo maldición, pues le hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol del que te prohibí comer. Por eso mientras tenga vida, te costará mucho trabajo obtener de la tierra tu alimento. Pero déjame decir que Jesús vino a romper esa maldición. Jesús ya rompió la maldición que nos impedía acercarnos a Dios por causa del pecado original que cometió Adán. Y a causa de todos los pecados que nosotros cometimos y vamos a cometer. El Señor ya pagó el precio por esos pecados y nos reconectó con el Señor. Por eso la tierra ya no es de maldición, sino que está a nuestra disposición. ¿Para qué? Para que nosotros nos podamos reproducir. Y creo que no solamente está hablando de reproducirnos en que tengamos hijos y más hijos, sino que también habla de reproducirnos al nivel espiritual, de que podamos reproducirnos y dar fruto, que nos multipliquemos los hijos de Dios. Em, por eso te animo a que puedas hacer muchas cosas para el Señor, que sigas adelante, que sigas confiando y que tu mirada esté puesta en el Señor. Me encanta un pasaje que está en 2 Corintios 10:17 que dice, la Biblia dice, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de creer en el Señor. La persona que merece aplausos no es la que habla bien de sí misma, sino aquella de quien el Señor habla bien. Y todo lo que hagas para disfrutar esta vida, que sea bajo la voluntad del Señor,
y que Él pueda hablar bien de ti. Creo que es lo más importante, porque nosotros hagamos lo que hagamos, vamos a estar en el ojo de las personas. La gente va a hablar de nosotros, sea buenas, sean malas nuestras acciones. Nunca le vamos a terminar de agradar a todas las personas. No somos un billete de 20.000 pesos, no somos una moneda de oro para hacerlo, pero que lo principal sea agradar a nuestro Señor. Y también, si es que estamos bien con el Señor, va a ser una consecuencia que también agrademos a las personas. Te animo, sigue adelante, el trabajo que haces para el Señor no es en vano y en su tiempo vas a cosechar. No te aflijas, no tengas miedo, no, que tu sueño no se interrumpa a causa de las cosas que te faltan, sino que dale gracias al Señor porque Él va a cambiar nuestra situación para bien. Te bendigo y sigue disfrutando del culto. Amén. Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar, la oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. Los ciegos ven, los mudos cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar, la oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. Amén, amén.
Seguimos en la presencia del Señor ministrando de su alabanza. El Señor está en este lugar, el Señor se está moviendo allá en tu casa, y para todos aquellos que están recibiendo, el Señor se sigue moviendo en medio de la alabanza. Seguimos alabando el nombre de nuestro Dios, declarando que Él es el único, Él es el amor verdadero, que como Él no hay nadie, que nuestra salvación viene de Él, del nombre de Jesús, de la persona más hermosa y maravillosa que es Jesús. Vamos a levantar nuestra voz y vamos a decir: yo te alabo, Cordero de Dios, tú eres eterno, tú eres la vida real. Alabemos el nombre de Jesús. Pienso en ti, y en tu inmenso amor que constante me entregas. ¿Cómo es que tú, siendo Dios, por el hombre más sufrieras? Admirable, poderoso, tu reino es eterno, invencible, el Hijo de Dios. Levanto mi voz y te alabo, Cordero. Tu poder y tu gloria son eternos. Mi vida te entrego, Cordero, y feliz yo me rindo a tus pies. El dador de la vida eres tú, vencedor de la muerte eres tú. Hay salvación para mí en tu sangre, Yo pienso en ti, su amor de constante me entregas. ¿Cómo es que tú, siendo Dios, por el hombre más sufrieras? Admirable, consejero, tu reino es eterno, invencible, el Hijo de Dios. levanto mi voz y te alabo, Cordero. Tu poder y tu gloria son eternos. Mi vida te entrego, Cordero, y feliz yo me rindo a tus pies. El dador de la vida eres tú, vencedor de la muerte eres tú. Y hay salvación para mí, tu sangre, Jesús. Oh, en tu sangre, Jesús. Levanto mi voz Y te alabo, Cordero.
días, mis queridos hermanos, hermanas, amigo, amiga que usted está viendo este culto. Le doy la más cordial bienvenida ya a la celebración del Día del Señor. Un día domingo especial, donde también estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es importante que sepamos por qué también nos congregamos los días domingos, que es el primer día de la semana, ¿cierto? El Señor ya nos quiere que veamos la importancia del primer día de la semana, ¿ya? Y por qué tenemos que rendirle culto en este día. Cuando hablamos de Jesús, ¿cierto? Aquí no existe el azar, ¿cierto? ¿Ya? Porque Él, al ser el Hijo de Dios, lo sabe todo, absolutamente todo, hasta lo más mínimo no se escapa de la sabiduría de Dios, ¿ya? Bueno, y la Escritura, ¿cierto? Nos dicen que Él resucitó en día domingo, ¿ya? Y al ser el primer día de la semana, ya esto también nuestro Señor, como vino a hacer todas las cosas nuevas, ya esto quiere decir que el primer día de la semana también es primicia, ya ese es el sentir de nuestro Señor Jesucristo, ya entregar lo primero, ya y lo mejor, algo especial, ya a nuestro Dios Padre, ¿cierto? En este primer día de la semana. Y además que así también consagramos todo el resto de la semana, ¿cierto? Lo declaramos en victoria, ya que la comenzamos en el nombre de Jesús, ¿cierto? Y créame que ya tenemos, al reunirnos acá en el nombre de Jesús, ya tenemos declarada la victoria para toda esta semana. Ya les doy la bienvenida a aquellos que a usted le ha llegado este video, ya porque hay alguien que está preocupado de su vida espiritual, ya, y hoy en esta mañana queremos invitarle, ya, para que ahí donde esté, ya medite en la palabra que hoy día yo quiero compartir con ustedes. Ya, dijimos que el día domingo, ¿cierto? Jesucristo resucitó, ¿cierto? Ya sabemos, ya como estamos en Semana Santa, sabemos que el día viernes, ¿cierto? Él estuvo ahí en la cruz del Calvario y con este acto ya cambió toda la historia de la humanidad, hermanos. Ya se cambió la realidad que existía ya antes de la resurrección ya a una nueva realidad. Como les decía yo en un principio, Jesucristo vino a hacer las cosas nuevas. ¿Ya? Por eso, hermanos míos, tenemos que entender la real importancia de la resurrección de Jesucristo y también ya de la importancia de celebrar el Día del Señor en día domingo, primer día de la semana, como primicia para Dios. ¿Ya? De hecho, nuestra fe está basado también en ese acto de la resurrección. ¿Ya? Nuestra fe, sabemos que nosotros creemos que Jesucristo vino, ya murió, resucitó y vendrá. ¿Ya? En eso está basado nuestra fe como hijos de Dios. ¿Ya? Nosotros creemos. Yo quiero que usted ahí donde está lo repita conmigo. Jesús vino, murió, resucitó y vendrá. Repítalo otra vez, hermano. Jesús vino, murió, resucitó y vendrá. Hermanos, esa es parte primordial de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Nosotros sabemos que Él estuvo con nosotros en la tierra, ¿cierto? Murió por nuestros pecados, ¿cierto? Resucitó,
ya la muerte no lo pudo retener, ya porque él no tenía pecado alguno, por lo tanto la muerte no lo podía retener, ya. Y nuestra esperanza, ya nuestra fe en Cristo es que también próximamente él vendrá. No sabemos cuándo, hermanos, no sabemos cuándo. La palabra dice que va a venir como ladrón en la noche, lo vamos a estar durmiendo a lo mejor, y va a venir el Señor a buscar a su pueblo. Es por eso la importancia de estar a cuentas con Dios, de estar a cuentas con nuestro Señor Jesucristo. Y para que tengamos una visión, ya, a cabalidad, ya, tenemos que entender el sentir de nuestro Señor Jesús. Ya, por lo tanto, quiero compartir con ustedes, vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a ir a la Biblia, y vamos a leer Filipenses 2, del 5 al 11. Yo voy a leer la versión de la Reina Valera de 1960, pero si usted tiene otra, es lo mismo, pero a lo mejor con otro van a cambiar algunas palabras. ¿Ya? Filipenses 2, del 5 al 11, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, amén. Gracias, Señor Jesús, por su palabra. Gracias porque a través de ella podemos conocerle a usted, Señor Jesús. Gracias porque a través de estos pasajes podemos entender el sentir que tenía usted. Gracias, papito. Hermanos, hermanas, amigos que están viendo este culto, miren lo hermoso de su palabra. Ya, en el versículo 6 dice que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él podía haberlo hecho. Él era igual a Dios, ¿cierto? Él no se aferró a su divinidad, ¿ya? Y es más, en el versículo 7 dice que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo. Un siervo, para que usted sepa, bueno, en la antigüedad se refiere a servidumbre, a servir. Los esclavos eran siervos, ¿ya? Y aquí vemos que él decidió hacerse siervo, ¿ya? Para obedecer, ¿ya? Y Jesús se hace siervo para obedecer la voluntad del Padre, ¿ya? Imagínense, ¿ya? La obediencia, ¿cierto? La humildad porque él se hubiese querido, él teniendo todo el poder como lo tenía, ya a lo mejor hubiese tomado el camino más corto y haber hecho de otra manera las cosas. Pero no fue así. A él le importaba, ¿cierto? Le importaba obedecer la voluntad del Padre, ¿ya? En el versículo, seguimos en el versículo 7 y sigamos desglosándolo un poco, y dice el versículo que se hizo igual a los hombres. Hermanos, se hizo igual a los hombres. Siendo Dios, se rebajó, ¿ya? A nuestra condición de hombres. Nosotros somos, es como lo dijera yo, a lo mejor va a sonar fuerte, pero comparado con la grandeza de Dios, a lo mejor podemos ser como un insecto, como una hormiga. No somos absolutamente insignificantes, hermanos, ante la grandeza de Dios, ¿ya? Y imagínense, ¿ya? Que Él se hizo igual a los hombres por voluntad propia. Él eligió hacerse igual a los hombres, ¿ya? Y en el versículo 8 ya nos dice que estando en esa condición,
se humilló hasta el máximo, ¿ya? Aceptando la muerte, ¿ya? La muerte de cruz que dice ahí, y todo por obediencia al Padre, por ser humilde, ¿ya? Por no levantarse en contra del Padre, ¿ya? Y ese es el sentir que tenía Jesucristo, ese es el sentir del Hijo, ¿ya? En el versículo 9 ya nos dice que también por eso Dios Padre lo exaltó hasta lo sumo, dándole el nombre que es sobre todo nombre. Y ese nombre yo quiero que usted lo repita conmigo, ese nombre es Jesús. Jesús, ese es el nombre sobre todo nombre, ¿ya? Y nos dice también el versículo 10 y 11, ¿ya? Para que en ese nombre se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Jesucristo es el Señor. Él tiene que ser el Señor de tu vida, hermano. El Señor de mi vida. Y es súper importante que entendamos el sentir que tenía nuestro Señor Jesús, el sentir que tenía el Hijo. Ya, hacer la voluntad del Padre. Es más, miren, vamos a ir a Lucas 22:42. Lucas 22:42 dice, Lucas 22:42 dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Jesucristo, Él sabía lo que le esperaba. Él sabía la muerte ya que tenía que padecer, ¿ya? Pero aún así, ya Él eligió hacer la voluntad del Padre, ¿ya? Imagínese usted, hermano, hermana, que le dijeran que usted son sus últimos días de vida, ya, y más encima le dijeran de qué forma va a morir. Y nos dieran la opción de poder cambiar eso. ¿Qué es lo que haría usted? ¿Sería tan obediente a la voluntad del Padre? ¿O preferiría cambiar las cosas? Es una pregunta que tenemos que meditar. Y ahí, en esa pregunta y esa respuesta que a lo mejor usted tiene, va a encontrar el amor de Dios, ¿ya? El amor de Jesucristo para con nosotros también. Porque Él aguantó tantas cosas en la cruz del Calvario, le hicieron tantas cosas, le hicieron tanto, su cuerpo, dice la palabra, que fue partido. Y eso, hermanos, imagínense todo el sufrimiento que llevó ya por cada uno de nosotros, de los que estamos aquí hoy día, ¿ya? Uno de los propósitos también de la vida de Jesús en la tierra es darnos a conocer a Dios Padre, ¿ya? Y ser un ejemplo humano de cómo quiere Dios que vivamos. Juan 13:15, vamos a leer a continuación. Juan 13:15 nos dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Se da cuenta, hermanos, que Él es ejemplo en todo? En todo tiene que ser ejemplo, todo lo que hacía Jesús. Nosotros tenemos que seguirle e imitarle, porque Él nos enseñó, ya nos dio a conocer al Padre, ya, y Él nos muestra también cómo Dios le agrada que vivamos cada uno de nosotros, ya. Bueno, gracias a su inmenso amor, ya, el otro propósito
uno de los propósitos de Jesucristo fue traer salvación al hombre, ¿ya? Y eso lo podemos encontrar ya en Lucas 19:10. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, bueno, en este versículo ya dice, aquí se refiere al pueblo de Israel, ya que cuando Jesús los envía a predicar, les dice que no vayan a los gentiles, sino a las ovejas perdidas de Israel. Sabemos que Israel, ¿cierto?, era el pueblo elegido por Dios, ¿cierto? Pero ellos mismos no aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador, ¿ya? Pero también aún así, por amor a ellos, por amor a lo mejor a algunos pocos, ¿ya? Él también envió a sus apóstoles, ¿cierto?, a sus discípulos, ya para que también pudiesen ser salvos, para que tuviesen la oportunidad, ¿ya?, de ser salvos. Y vamos a ir a otro versículo, que es aquí donde quiero que pongan atención, que es en Mateo 9:13, ¿ya? Mateo 9:13 dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermanos, hermanas, amiga que usted está escuchando este culto que estamos compartiendo hoy día, aquí nos habla que aquí es donde entramos nosotros, ya gracias al amor de nuestro Dios, también llegó la salvación a los gentiles, ya, porque usted y yo somos pecadores, ¿cierto? Nosotros venimos de esa línea de pecado, ¿cierto? Ahora usted me dirá y se podrá hacer la pregunta si también es legítima que a lo mejor podamos pensar de qué me tengo que arrepentir, ¿cierto? Si yo no sé, yo no miento, por ejemplo, yo no he cometido pecado, no he matado a nadie y soy una buena persona, ¿de qué me tendría que arrepentir yo? Pero déjeme decirle algo que dice, nosotros venimos de la línea de Adán, ¿ya? Y la palabra dice que toda la humanidad se perdió, ¿ya?, con Adán. Todos venimos de la línea esa que, por cuanto Adán desobedeció a Dios, ¿cierto? Venimos con esa línea de muerte espiritual. Y por eso nuestro Señor, mediante la muerte y la resurrección, ¿cierto?, Él vino a hacer todas las cosas nuevas, ¿ya? Él vino a hacer todas las cosas perfectas. Él vino a darle una oportunidad a usted, a darme una oportunidad a mí. Yo le digo, si no hubiese sido por nuestro Señor Jesús, quizá dónde estaría en este momento o cómo estaría, ¿ya? Yo le debo tanto a mi Señor Jesús, porque Él ha sido inmensamente bueno. Por eso yo estoy con gozo en esta mañana compartiendo esta palabra. A veces es difícil porque primero la palabra es para uno, pero tener esta responsabilidad de compartir la palabra con ustedes, hermanos, lo hago con gozo porque yo realmente lo hago para el Señor, para agradar a mi Señor Jesucristo. Y creo que ese es el sentir que tenemos que tener cada uno. Dios sabe que usted, que yo no soy perfecto. Él sabe que nosotros nos equivocamos, pero aún así a Él le plació traer salvación a nuestras vidas, ¿ya? A Él le plació llamarnos para que le sigamos,
Eh, y a él le plació también terminar con esa línea de muerte espiritual que venía de Adán, ¿ya? Por eso es tan importante que usted entienda, ¿ya? Que usted se vuelva lo antes posible al Señor Jesucristo, ¿ya? Que usted le pueda recibir ya en su corazón como su Señor, como su Salvador, ¿ya? Y así también tener vida eterna, ¿ya? Él vino a hacer todas esas cosas ya a través de la resurrección, ¿cierto? Y de la muerte en la crucifixión. Y mire, vamos a ir mire lo que dice Primera de Corintios 15, 22. Primera de Corintios 15, 22. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Se da cuenta, hermano, hermana, que la palabra, ya, la palabra es espíritu, la palabra es verdad? Y aquí nos está diciendo, ya, que así como Adán, ya, murió, pero aquí no se refiere a la muerte física, ¿ya? Sino que se refiere a la muerte espiritual, a la separación con Dios. A eso es lo que se refiere de esta línea de muerte, de la muerte espiritual. Pero también dice el versículo, también en Cristo todos serán vivificados. Así como en Adán, ya nos separamos de Dios, ¿ya? Cristo nos viene a unir y a traer vida en el Espíritu. Así que por eso es tan grande, hermanos, es tan grande el amor para con nosotros, que no hay un sacrificio perfecto que hizo Jesucristo, ¿ya? No hay otro sacrificio que se le iguale. De hecho, nadie más podría hacerlo que el Hijo de Dios, ¿ya? De hecho, Dios Padre permitió que Cristo muriese, ¿ya? Como el mundo quería, ¿ya? Como el mismo pueblo de Israel, su mismo pueblo, ¿ya? Lo entregó, ¿cierto? En manos, ¿ya? de los romanos para que lo mataran. Y Dios lo permitió. De hecho, él como padre también sabía ya la muerte que Cristo iba a padecer y envió a su hijo al Calvario, ya que es donde se muestra toda la maldad del hombre, toda la maldad del humano, ¿cierto? Se ve aquí en este acto, entregarlo y le dieron latigazos, ¿cierto? Lo castigaron sin tener ningún motivo real para poder hacerlo, ¿ya? Pero también a la vez, en este acto podemos ver toda la grandeza de Dios, ¿ya? Todo el amor de Dios, ¿ya? Se manifiesta en ese acto en la cruz, ¿ya? Y Jesucristo estaba pagando el precio de reconciliar al hombre con Dios. No creo que haya un acto de amor más grande que ese. Por lo tanto, hermano, hermana, no tenemos que menospreciar, ¿ya? No podemos menospreciar este regalo tan hermoso que es la salvación, ¿ya? Y tenemos que tener el corazón como nuestro Señor Jesucristo, ser obediente, ¿cierto?, al Padre, tener ese... Dice la palabra que Jesús ya vino a servir. Él no vino, él era siendo un rey, ¿cierto?, el rey de reyes. Él no vino a ser servido, ¿ya? Él vino a servir. Es más, hay pasajes en la Biblia que nos hablan de que él mismo lavó los pies de sus discípulos. Imagínense ese acto de amor y de humildad, ¿ya? ¿Por qué? Porque Él vino a servir. Y como Él es ejemplo en todo, nosotros más que nunca hoy día tenemos que levantarnos como una iglesia que esté al servicio de las personas, al servicio. Nosotros con nuestro testimonio de vida, ya
Tenemos que marcar la diferencia, hermano, hermana. Ya tenemos que marcar esa diferencia, así como Jesús llamaba la atención de todas esas personas. Sabemos que él iba donde había ladrones, prostitutas, ¿cierto? Pero él, como decía, él vino a los enfermos, no los sanos, vino a los pecadores, ¿cierto? Y esa actitud tenemos que ir aprendiéndola ya de nuestro Señor Jesucristo. Ya vamos a ir a Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Se da cuenta, hermanos? Dice que él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Ya? Él en esa cruz ya se llevó nuestras dolencias, nuestros pecados, ya nuestras enfermedades, y todo por el amor que tiene Dios, ¿ya? Porque Dios, su esencia, la esencia de nuestro Señor Jesucristo es el amor, ¿ya? Él aborrece cuando hay discusiones, ¿cierto? Cuando hay contiendas, cuando hay peleas. Por eso es tan importante, como decíamos ayer, como nos decía nuestro pastor, que para tomar la cena tenemos que tomarla dignamente, ¿ya? ¿Y a qué se refiere también dignamente? En que no debemos tener en nuestros corazones, ¿cierto? Odio contra alguien, estar peleados con alguien. Hay que pedir perdón y extender perdón, hermanos. ¿Ya? Esa es la esencia, ¿ya? de nuestro Señor Jesucristo. Y como Él es ejemplo en todo, tenemos que nosotros esforzarnos y cada día ser lo más parecidos a Jesucristo. A lo mejor usted me va a decir: pero Jesucristo era santo. Sí, era santo. Él no tenía pecado, ¿ya? Pero nosotros, ya, si bien es cierto, somos pecadores, también podemos buscar esa santidad, hermanos. Podemos reprimir a lo mejor el pecado que hay en nuestra carne, ¿cierto? Por nuestra naturaleza, y tratar de santificarnos, ¿ya? Para servir a nuestro Señor, ¿ya? Así que, hermanos, como les dice el versículo que estaba leyendo, él mismo tomó nuestras enfermedades y se llevó nuestras dolencias, ¿ya? Él quiere que nosotros, como dice la palabra, por las heridas de él, ¿cierto? Fuimos sanados, ¿ya? Imagínense todo lo que hizo el Señor por nosotros, ¿ya? Dejó que lo clavaran en ese madero, ¿cierto? Dejó que su sangre, ¿cierto? Su sangre saliera de su cuerpo, ¿ya? Y esa sangre, ¿ya? Ahora es tan poderosa, ¿ya? Esa sangre, por el acto que hizo en esa cruz, derrotó las obras del diablo, ¿cierto? Así que hoy, hermanos, en este domingo de resurrección, tenemos que celebrar con gozo y gratitud lo que Dios hizo por nosotros, ¿ya? Las escrituras nos relatan, ¿ya? El duro momento que tuvo que pasar Jesús en la cruz, ¿ya? Como les decía, Él derramó su sangre para consumar el plan de Dios. Pero nosotros no nos debemos quedar solamente con la muerte de Jesús, ¿ya? Hay algo muy importante. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Y esa es la gran victoria que debemos celebrar hoy día. Tenemos que celebrar esa victoria porque la muerte no lo pudo retener, ¿ya? Hechos 2:24 dice: al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto
era imposible que fuese retenido por ella. Hermanos, aquí dice que era imposible de que la muerte pudiese retener a Jesucristo. ¿Ya? Sabemos que el pecado ya trae muerte a nuestras vidas, ¿ya? Pero Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios, al ser santo, ya al no tener pecado, ya la muerte era imposible de que lo pudiese retener ya bajo la tierra, bajo donde lo habían enterrado, sino que su espíritu, ¿cierto? Y su cuerpo glorificado se volvió a levantar. Nosotros podemos encontrar a lo mejor incluso medio fantasioso los relatos de la Biblia, como alguien, una persona que está muerta puede levantarse, ¿ya? Pero eso es porque la muerte no pudo retener, ya, porque no tenía pecado, ¿ya? Y por eso, hermanos míos, Jesús, con ese acto, ya, Él resucitó, ¿cierto? Y nos trajo la libertad, ¿ya? Por eso debemos estar alegres y tener gratitud en nuestros corazones, hermanos. ¿Ya? Nosotros no alcanzamos a dimensionar lo que significa, ya que nuestra naturaleza es pecaminosa, nuestra naturaleza, la carne, ¿cierto? Nuestro cuerpo se inclina ya al pecado. Pero la victoria de Jesucristo realmente fue aplastante y definitiva. Ya sabemos que el diablo gobierna ya este mundo a su voluntad. ¿Ya? Él tenía la autoridad, ya, por tanto nada en este mundo podía superarlo, ¿ya? Pero Dios, nuestro Señor Jesucristo, vino a cambiar las cosas. Hermanos, hermanas, vamos a Primera de Juan 3:8. Veamos qué nos dice este versículo, que nos va a confirmar lo que les estoy diciendo. Ya dice Primera de Juan 3:8, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Se da cuenta, hermano? Para eso ya vino el Hijo de Dios aquí a esta tierra, ya, para deshacer todas las obras del diablo. Y con eso fue absolutamente derrotado, ya. Esta victoria de Jesucristo fue un trabajo tan grandioso, tan grande del reino de Dios, ya. Esta victoria no permite una segunda maquinación del mal, ya. El diablo, a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, ya está condenado, ¿ya? Y es lo que tenemos que agradecer a nuestro Señor, por darnos la oportunidad de ser salvos y hacernos hijos, ¿ya? Tenemos que estar siempre con un corazón agradecido, hermanos, ¿ya? Por ese acto que hizo nuestro Señor Jesucristo de padecer ya la muerte en la cruz, pero también sabemos que se levantó ya victorioso, ¿cierto? Ya se levantó desde la tumba, ¿cierto? Y hay muchos que le pudieron ver. Hay muchos, bueno, en la Biblia podemos encontrar los relatos, ¿cierto? Donde hay muchos que le vieron, ¿ya? De hecho, la historia, ¿ya? En la historia también dice que se le vio a Jesucristo, ¿cierto? Después de lo que había pasado, después de la resurrección. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar con un corazón agradecido, ¿cierto? Por darnos la oportunidad de ser salvos, como les decía, y hacernos hijos también. Y vamos a ir a Romanos 8:17. Romanos 8:17 para terminar, ¿ya? Pero yo quiero que usted, si bien es cierto el sufrimiento de nuestro Señor Jesús, la obra que hizo, ¿cierto?
y traer vida y darnos a conocer a Dios, ya es lo más grande, es el acto más grande de amor que se puede dar. ¿Ya? Y aún así, también miren, veamos lo que dice Romanos 8:17 y dice, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén, hermanos, ¿se da cuenta? Somos herederos, tenemos una herencia, hermanos, ¿ya? Y tenemos que ser glorificados con nuestro Señor Jesús, ¿ya? Es por eso que yo también les hablaba del ejemplo que nos dejó Jesucristo, de servir, ¿ya? Que no seamos los que nos gusta que nos sirvan, sino servir a los demás. Hay tanta necesidad, hermanos, ¿ya? Y es tan la urgencia de que se están acortando cada vez más los tiempos, ¿ya? Estamos a lo mejor en situaciones que nunca habíamos visto antes, ¿cierto? Pasando esta famosa pandemia, pero la palabra dice que no van a haber tiempos mejores. Por lo tanto, también se están acortando los tiempos. Eso usted lo puede ver, lo puede palpar, lo puede sentir, ¿cierto? Es algo muy real que se está dando en este tiempo, ¿ya? Y es por eso la urgencia de que usted pueda recibir a Jesucristo en su corazón. Así que si usted no lo ha hecho todavía, si no lo ha hecho aún, ya yo le invito ya a que lo pueda hacer. Yo lo invito a que pueda ser coheredero junto con Jesucristo, ya de toda la herencia ya de los cielos, del señorío de Dios, ya. Así que ahí donde esté, ya, y hágalo con gozo, porque el Señor le está dando una oportunidad para que usted se vuelva al Señor, para que se arrepienta, ¿cierto? De no declararlo, de no reconocerlo como Señor y Salvador. Así que inclinemos nuestros rostros. Señor Jesús, Padre amado, en esta hora nos ponemos de acuerdo, Señor Jesús, para orar por todas aquellas personas, Señor, que están detrás de esa pantalla, papito amado, Señor, que están viendo en esta hora este culto, este video, Señor Jesucristo. Dios Todopoderoso, Señor, yo le pido, Señor, en esta hora que usted se manifieste, Padre amado, Señor, se manifieste a su vida, Señor, a través de su palabra, Padre amado, a través del Espíritu Santo, que les toque, Padre, que toque sus corazones, Señor Jesucristo. Dios Todopoderoso, Señor, yo le pido en esta hora que usted bendiga, Señor, a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo que está viendo, a cada amiga que está viendo este culto, papito amado, Señor, que su presencia se manifieste a ellos, Padre amado, Señor Jesucristo. Yo le pido, Señor Jesucristo, yo le pido que usted les bendiga, Padre amado, Señor, en esta hora. Dios Todopoderoso, Señor, gracias, Padre, gracias, Señor, por el infinito amor que usted tiene para con nosotros, Señor. Gracias por el regalo, Padre amado, que sin merecernos, Señor Jesús, usted le plació darnos a cada uno de nosotros, y ese regalo sabemos que es la salvación, Padre amado. Dios Todopoderoso, yo le pido, Señor Jesucristo, en esta hora que levante su iglesia, Padre amado, en este tiempo, Señor, para ser los que predican el Evangelio, Padre amado, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de las buenas nuevas, Señor, el Evangelio de vida eterna, Padre. Dios Todopoderoso, Señor, oramos en esta hora, Padre amado, Señor Jesucristo, para poder hacer la obra que usted nos encomendó en este tiempo, papito amado. Dios Todopoderoso, Señor, se lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias. Bendiciones, mis hermanos. Yo quiero que usted terminemos el culto ya con gozo en nuestros corazones, ya por el infinito amor que Dios nos ha entregado y que se ha manifestado a cada uno de nosotros. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.
Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo él se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo él se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Es Señor, es Señor, es Señor. Es Señor, es Señor, es Señor. Es Señor, es Señor, es Señor. Amén. Te confesamos, declaramos que tú eres el Señor de nuestras vidas, y tú que aún no le has confesado, este es el día que Dios te entrega para que le confieses como el Señor y el Salvador de tu vida, el Señor de tu vida, el Señor de tu familia, el Señor de tu hogar. Confiésalo y decláralo con tu boca: Cristo es el Señor.